El otro día quedé sorprendido por cómo se maneja la política en Australia. No sé si alguna vez lo hayan pensado o se hayan puesto a investigar. Bueno, esto salió porque frecuento un canal de Twitch. De vez en cuando me aburro, necesito poner como sonido de fondo para estar eh, más enfocado en lo que estoy haciendo. Entonces, frecuento este canal de Twitch que es en inglés y no es una amiga, ¿verdad? Es una conocida que me encuentro mucho en el chat. Y no me acuerdo de que estábamos hablando en el streaming. Bueno, de que estaba hablando la persona del canal. Y esta chava que les platico, la conocida que tengo en ese canal de Twitch, se confundió diciendo que hace unos días había tenido puente, digamos que en su país había habido puente porque era el cumpleaños del rey. Bueno, pues si no lo sabían, Australia pertenece a la Mancomunidad de Naciones de Inglaterra. Eso significa que es un país, Australia es un país que pertenece a Inglaterra. Fíjense cómo es la política extraña. Se supone que Australia es un país independiente, pero a su vez pertenece a los territorios de Inglaterra. Es un poco extraño esto, entonces empezamos a platicar esta chava y yo en el chat. Ya después de su confusión, se dio cuenta que no había tenido ya puente o día festivo porque era el cumpleaños del rey, pero ella me platicaba que sí daban, que sí daban día feriado por ser el cumpleaños del rey. A mí se me hizo un poco extraño porque pues, aquí, al menos en México y en Latinoamérica, pues el día festivo es por la independencia, no por festejar al rey o el cumpleaños del presidente, ¿no? Se supone que somos un país más libre o somos países más libres, entonces sí festejamos la independencia. Bueno, pues allá estas personas no. Estas personas les dan feriado o les dan día festivo por ser el cumpleaños del rey, el rey Carlos III. Dice esta muchacha que pues, en Australia casi no, al menos ella ha notado de su parte y ella ha notado de otras personas que no siguen mucho la vida de la realeza. En muchos países de la mancomunidad de naciones, que son los estados o los países que pertenecen a Inglaterra, sí siguen mucho como que esta vida de farándula de la realeza. Entonces, pues ella no, entonces por eso fue su confusión, ella me explicaba, pero también me platicaba ella que ni siquiera ella entiende bien cómo es la política de Australia. Entonces empezamos a platicar un poco más de la política y de la forma de gobierno de Australia y de México. Y pues yo le platicaba que pues nosotros somos un país independiente hace poquito más de 200 años, pero que también aquí había durado mucho la corona española gobernando México como territorio. Eh, el virreinato de la Nueva España duró 300, un poquito menos de 300 años. Entonces tiene más tiempo o ha durado más tiempo siendo el territorio mexicano parte de España que siendo un país libre. Entonces yo le platicaba eso y también se sorprendió, decía que le sorprendía esto de cómo México había pertenecido o se había denominado como virreinato, como
no como, no como en su país que se supone que es independiente y a la vez no es. Y sí es un poco extraño, ya después me puse yo a investigar un poco de la política de Australia, porque sí es muy raro esta parte de son independientes o no. Ellos tienen una constitución, en Australia manejan una constitución. Este, esta constitución pues es una constitución independiente según ellos, es independiente a las leyes que se dictan en el Reino Unido. Pero pues a la vez tienen muchas cosas muy extrañas porque, por ejemplo, lo que a mí más me sorprendió fue esta parte del poder ejecutivo. El poder ejecutivo se divide en tres personas: en el rey, un gobernador general y un primer ministro. Supuestamente el poder ejecutivo totalmente en 100% recae en el rey Carlos III, pero existe un gobernador general, el cual representa al rey en Australia. Entonces el gobernador general es el gobernador de Australia, el cual representa al rey. Entonces, esta persona, gobernador general, representa al rey y él tiene la facultad de elegir a los ministros de, de Australia. Los ministros, pues yo me imagino que son los ministros de Estado, como los de salud y no sé, el de, como aquí el de Caminos y Puentes Federales o en la Secretaría de Seguridad Pública, no sé. Pero a su vez dicen que en la práctica el primer ministro es el que tiene al gobernador general de prestanombres, es decir, que el gobernador general pues hace la mayoría de las cosas que el primer ministro debe de hacer. Entonces el primer ministro le dice, oye, es que, digamos un ejemplo, mañana hay que ir a hacer, mañana hay que ir a inaugurar, mañana tengo que ir a inaugurar una primaria, entonces ve tú. Entonces como si estuviera justificando el primer, como si el primer ministro estuviera justificando la existencia del gobernador general. Porque en realidad el gobernador general se supone que tiene más poder para hacer más cosas, pero en realidad no las hace. Por ejemplo, tiene la facultad de vetar muchas leyes, pero en la práctica él no lo hace. Él siempre pide asesoramiento del primer ministro y de los otros poderes, porque también en Australia existen tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces en el poder legislativo es parecido como aquí en México, que está una cámara alta y una cámara baja, como si fuera la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este poder legislativo pues es igual, son senadores o diputados ahí en la Cámara pues. Entonces el primer ministro es como que el líder del partido que tiene la mayoría de la Cámara en el poder legislativo. Es decir que, digamos, si el poder legislativo la mayoría es, no sé, un partido de derecha, entonces ese partido de derecha pone un líder que no nada más lidera su partido, sino lidera todos los demás partidos de toda la Cámara. Y ese es el primer ministro que está supuestamente a la par. O bueno, en jerarquía, según yo, está a un nivel abajo del gobernador general, pero en la práctica son iguales, están a la par. Entonces este primer ministro es como si fuera
como si fuera el presidente del poder legislativo, digamos, porque él es el que le rinde cuentas a la Cámara Baja y a la Cámara Alta. Pero es el primer ministro de Australia, es como si fuera el presidente de Australia. Pero en realidad no puede haber presidente en Australia. Entonces es el primer ministro. Este, este primer ministro, como les digo, en jerarquía es más bajo que el gobernador general. Pero a su vez, el gobernador general es elegido por el rey, en teoría, pero en la práctica el rey se asesora del primer ministro para nombrar al gobernador general. Entonces es un poco extraño como supuestamente el rey tiene la facultad de nombrar un gobernador general que lo represente a él como poder ejecutivo de la corona del Reino Unido en Australia, pero a su vez se asesora del primer ministro y de los demás ministros de Estado de Australia para nombrar al gobernador. Entonces el gobernador supuestamente tiene el poder que tendría el rey, pero sin ser el rey. Y a la vez también él pide asesoramiento del primer ministro y de los demás ministros. Y el primer ministro es como si fuera el presidente, pero no puede hacerlo lo que un presidente aquí haría porque está debajo del gobernador y no, es un rollo todo este relajo, la verdad. Yo no. Terminé cerrando la Wikipedia, la verdad, por tanto relajo.